Vamos a continuar con nuestro estudio en la palabra. Ya lo dijo el pastor, hemos estado hablando acerca del fruto del Espíritu Santo estos domingos pasados. Dios nos ha estado hablando, nos ha estado confrontando, nos ha estado enseñando a través de su palabra, ¿verdad? Porque la palabra es viva y es eficaz, es más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma, discierne las intenciones del corazón. Y estos domingos hemos estado viendo acerca del fruto del Espíritu Santo, comenzando desde amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad la semana pasada y el día de hoy, fe. Ok, recordemos y dejemos en claro una cosa nuevamente. Cada uno de estos frutos del Espíritu Santo, cada una de estas manifestaciones de Dios a través del Espíritu Santo, no son algo que podamos producir nosotros mismos. ¿Estamos de acuerdo? No es algo que podamos nosotros producir, son consecuencia de una vida adherida a Jesús. Son consecuencia de una vida arraigada al tronco, a la raíz, a la vid verdadera que es Jesús. No está en nosotros mismos, familia, ya lo hemos visto muchas veces, no está en nosotros producir este amor. No está en nosotros producir gozo en medio de problemas, en medio de situaciones difíciles. No está en nosotros producir paciencia, y menos, como lo dijo el pastor José Luis, cuando estamos enfrente de un semáforo, ¿verdad? Por ejemplo, no es fácil producir paciencia ahí. Benignidad, bondad, es algo que solamente el Espíritu Santo puede provocar y puede producir a través de nosotros. Pero es consecuencia entonces de estar arraigados a Él, de estar unidos a la vid verdadera que es Jesús. Recordemos Juan 15:5, Jesús dijo: separados de mí, nada podéis hacer. Qué bueno que lo podamos reconocer, qué bueno que podamos estar conscientes de que necesitamos al Espíritu Santo en nuestras vidas, necesitamos a Jesús en nuestras vidas para poder ser amorosos, para poder ser bondadosos, benignos y ahora tener fe en Él. Fe como fruto del Espíritu Santo. Así es que vamos a hablar el día de hoy acerca de la fe y vamos a ver, familia, a la luz de la palabra de Dios lo que es la fe, porque la pregunta es ¿qué es fe? ¿Verdad? ¿Qué es fe? Vamos a ver a la luz de la palabra de Dios lo que es la fe, porque muchas veces podemos llegar a pensar que la fe es un tipo de optimismo cristiano, ¿verdad? O puede ser algo como si repites lo mismo, va a ocurrir en tu vida. Tienes que confesarlo, tienes que declararlo, tienes que hablarlo, tienes que decirlo para que ocurra, ¿verdad? O por el contrario, podemos pensar que es un asunto místico, que es un asunto misterioso, es un asunto que demanda que dejemos a un lado nuestra razón, nuestro cerebro, que dejemos a un lado evidencias y que simplemente nos aventemos a tener fe. Pero ninguna de estas dos definiciones, ninguna de estas dos posturas son correctas ni son bíblicas. Así es que vamos el día de hoy a ver a la luz de la palabra, porque esta es nuestra guía, ¿verdad? La palabra de Dios es nuestra guía. Vamos a ver a la luz de la palabra lo que es la fe. Y para esto voy a pedirte que me acompañes a leer la carta a los Hebreos. Vamos a leer el capítulo 10, versículo 35, por favor. Hebreos 10, 35. Como dice el pastor Benjamín, cuando lo tengas puedes decir amén. Si todavía lo estás buscando, di gloria a Dios. Si no trajiste tu Biblia, di aleluya, brother. Hebreos 10:35, vamos a leerlo. Dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Oremos al Señor. Padre, gracias porque nos has dejado tu palabra como una guía. No nos has dejado a la deriva y a merced de leyendas o tradiciones. Tu palabra es verdad
y en ella confiamos, Señor, y cada vez que la abrimos sabemos que nos enseña y nos redarguye. Queremos escuchar tu voz, háblanos, Señor, discierne nuestro corazón, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. La carta a los Hebreos, familia, fue escrita a un grupo de creyentes que estaban sufriendo persecución. Muchos de ellos están pasando por el desánimo, muchos de ellos han perdido sus trabajos. Ser cristiano para ellos se ha convertido en algo muy difícil. Algunos de ellos están en la cárcel, algunos han sido golpeados, azotados por causa del evangelio. Están desanimados muchos de ellos y están considerando incluso volver atrás y dejar a Jesús. Y es en medio de este contexto en que el autor de los Hebreos les describe lo grandioso que es Jesús, lo grande que es Él. Les habla acerca de su identidad, les habla acerca de quién es. Les recuerda que es nuestro mediador y les recuerda que a través de su sacrificio perfecto hizo lo que ninguno de nosotros hubiera podido hacer por nosotros mismos. Y en estos versículos 37 y 38 del capítulo 10, el autor de la carta a los Hebreos está citando al profeta Habacuc. En el Antiguo Testamento, Habacuc capítulo 2, está citando estas palabras. Y el contexto de estos versículos es un pueblo de Israel lejos de Dios, lejos del Creador, y pasando o viviendo las consecuencias de su pecado y de su desobediencia a Dios. Y esto es, el libro de Habacuc es esto, una plática entre Dios y Habacuc. Y al final Dios le está diciendo a Habacuc que en medio de esta situación, en medio de esto que está pasando Israel, él tiene que vivir por fe. Y ya después, más adelante, vemos en los capítulos siguientes a Habacuc que se desprende este versículo famoso, ¿no? Que en medio de estas situaciones difíciles, Habacuc lo dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, con todo yo me gozaré y me regocijaré en el Dios de mi salvación. Pero es este contexto, este Israel que ha desobedecido a Dios y que está pasando las consecuencias de su pecado, y Dios le dice a Habacuc que es necesario que él viva por la fe. Así que el autor a los Hebreos les recuerda entonces la confianza que ellos pueden tener en Dios. Les dice que Dios es digno de confianza, que Él es fiel, y les recuerda que desde la resurrección del Señor y hasta el día en que Él regrese, en medio de todas las cosas difíciles que estén viviendo, el cristiano debe vivir por la fe. Y esto el día de hoy también Dios nos lo quiere recordar, familia. Dios, a través de el autor a los Hebreos, quiere recordarnos que tenemos que vivir por la fe. Pero bueno, la pregunta entonces sigue en el aire, ¿verdad? ¿Qué es la fe? ¿Qué es entonces vivir por la fe? ¿Qué significa vivir por la fe? El autor de los Hebreos va a tomar ahora el capítulo 11 entonces para decirnos y describirnos qué es la fe. Y viene el capítulo 11, versículo 1, uno de los capítulos más famosos, creo yo, de la Biblia. Y este versículo 1 en particular, uno de los más conocidos y que creo que muchos de nosotros sabemos de memoria. Dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es la fe? Ahí está la fe, esa es la definición de la fe. ¿Oramos? Ya está todo dicho. La fe, familia, no simplemente es un sentimiento interior. Tiene que ver con convicción, tiene que ver con audacia, tiene que ver con el hecho de vivir confiando en Dios y tomar decisiones en mi vida, pero en base a algo que es real, algo que es verdadero. La palabra certeza aquí puede traducirse también como sustancia, que sustancia es lo esencial de algo, ¿no? O lo más importante de algo. Y la palabra convicción se puede traducir como evidencia. Entonces podríamos leer: es pues la fe, la sustancia de lo que se espera, la evidencia de lo que no se ve. Tener en cuenta esto es muy importante para nuestra definición de fe, porque otra vez,
la fe no es nada más un sentimiento positivo, o no es un sentimiento positivo. La idea bíblica de la fe es experimentar un anticipo de la realidad que espero en el futuro. Eso es a lo que la Biblia llama fe. Experimentar un anticipo de la realidad que espero en el futuro. O sea que es algo que experimentamos y que involucra nuestra mente, involucra nuestra razón, involucra nuestras acciones y por lo tanto también nuestras decisiones. La palabra sustancia incluso tenía que ver con lo que eran los cimientos de un edificio, por ejemplo. ¿Cómo son los cimientos de un edificio? Son sólidos, tienen que ser fuertes para que todo lo que se construya encima de ellos no se venga abajo, no se derrumbe. Los cimientos de un edificio no pueden ser ficticios, no pueden quedar así al aire nada más, tienen que ser sólidos. Entonces, la palabra sustancia tiene que ver un poquito con eso, sobre lo que está basado algo. En este caso, vamos a hablar de nuestra fe. Quiere decir entonces que la fe es algo que yo empiezo a experimentar cuando obedezco y cuando confío en Jesús. Y eso provee un cimiento sólido y una fuerte evidencia de que voy a experimentar su gracia, voy a experimentar su favor en el futuro. Permítame explicarlo de la siguiente manera, utilizando esta analogía. Un pastor narra que en ciertos lugares de Estados Unidos se viven los inviernos más crudos, más fríos. Nosotros ya empezamos a sentir un poquito el frío del invierno, ¿verdad? Muchos ya pusieron su arbolito de Navidad, sus luces, nieve artificial, ¿verdad? Pero el pastor nos narra que en ciertos lugares de Estados Unidos se viven los inviernos de verdad, ¿no? La nieve cubre por completo las casas. La nieve tapa las entradas, literal, de las casas. La gente no puede salir de sus casas, no puede abrir la puerta porque está llena de nieve. El agua se congela. Los autos, las carreteras amanecen llenas de nieve. No se puede hacer mucho debido al gran frío que hay en estos lugares. Sin embargo, es un contraste porque cuando llega la primavera, la temperatura llega a alcanzar grados muy altos, 40 y de ahí para arriba. Pero por ahí de principios de marzo, cuando todavía es invierno, cuando todavía puede sentirse el frío, hay algunas personas en estos lugares que anticipando tanto la primavera, salen a la calle con playera y con bermuda. Y no con ropa de invierno, no con abrigo, no con chamarra, salen con una playera y salen con sus bermudas, ¿no? Y esto es una locura, o puede parecer una locura, porque el invierno es frío, para ellos el clima está frío, pero para algunos, teniendo la seguridad de que el invierno va a acabar, de que el invierno se va a ir y la primavera está por llegar, es que actúan de esta manera y salen vestidos a la calle así. Ahora, ¿qué crees que piensa de ellos cualquier persona que los ve? ¿Que están locos, ¿verdad? ¿Cómo se les ocurre salir hacia la calle ese invierno? Te vas a morir de frío, te vas a enfermar. El invierno va a durar para siempre, nunca va a cambiar, nunca va a ser distinto, nunca habrá un cambio, siempre será invierno. Pero estas personas, a la luz de lo que han probado y anticipando lo que vendrá, anticipando su futuro, ¿qué crees que están haciendo? Actuando por fe. Incluso este pastor narra que la naturaleza misma da también evidencias o da señales de que la primavera está por llegar. Él dice que su esposa plantó una especie de flor que solamente se da en la primavera. Y sorprendentemente, mientras afuera todo está congelado, todo es hielo y está haciendo un frío terrible, esta flor empieza a brotar y empieza a dar evidencia de que la primavera ya está cerca, ya está por llegar. ¿Cuál es el punto entonces del autor a los Hebreos cuando está hablando acerca de la fe? Que la fe, familia, es el hecho de que Jesús resucitó
La fe es la evidencia, es la certeza del hecho de que Jesús está vivo, de que venció a la muerte, de que se levantó de entre los muertos, resucitó como la flor, no la que se marchitó, la que brotó, venciendo a la muerte y al pecado. Y los cristianos ya hemos experimentado un anticipo de la vida futura de resurrección con Él. Y puede parecer que siempre será invierno. Habrá gente que te va a decir que nunca va a cambiar, que el invierno nunca va a pasar. Pero por esta evidencia, la resurrección de Jesús, por este cimiento sólido, los cristianos podemos estar seguros de que pronto la primavera va a llegar, de que pronto el sol va a resplandecer. Fe, entonces, es la seguridad de lo que Dios ha hecho, y eso se convierte en un cimiento sólido para que yo pueda actuar, pueda vivir audazmente para Dios, sabiendo que como Él actuó en el pasado, bondadoso, fiel, bueno, misericordioso, Él va a actuar también de la misma manera el día de hoy conmigo, y así también en el futuro. Vamos a ver qué más nos dice el autor a los Hebreos, versículo 2. Por la fe, está hablando de ella, por la fe, por ella dice, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Es decir, que los hombres y mujeres del Antiguo Testamento fueron aprobados por Dios. ¿Por qué? Por su fe, porque tuvieron una fe audaz y que a pesar de circunstancias adversas que muchos de ellos pasaron, más adelante vamos a verlo, ellos obedecieron a Dios. Tomaron la decisión radical y audaz de obedecer a Dios, aunque estuvieran pasando por dificultades, aunque hubieran todo negro. Obedecieron a Dios porque ya le habían experimentado anteriormente en sus vidas. Ya sabían cómo Dios había obrado para con ellos de una manera bondadosa y fiel. A pesar de que había quienes les decían que siempre sería invierno, ellos habían experimentado que pronto las cosas serían diferentes, que pronto todo iba a cambiar. Y así fue que confiaron en Dios y tomaron decisiones. Versículo 3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. El perfecto orden que hay en el universo da testimonio de que existe un Dios poderoso, ¿verdad? La maravilla de la creación da testimonio de que Dios es real y de que Él existe. Y aunque no le podamos ver, todo el universo proclama a viva voz que Él es real, que Él existe y que Él es un cimiento sólido donde podemos basar nuestra fe. Lo acabamos de cantar hace ratito, ¿verdad? Señor mi Dios, cuando contemplo los cielos, cuando veo el firmamento, cuando veo las estrellas, cuando escucho los truenos que parece tu voz hablando y veo el sol brillar, ¿qué hace mi corazón? Canta cuán grande eres tú. Reconoce que tú eres real, reconoce que tú existes. La creación da testimonio, familia, de que Dios existe y de que es real y que es digno de nuestra confianza. Y vienen ahora varios ejemplos de la fe. Hay quien ha llamado este capítulo como la galería de los hombres de la fe, ¿verdad? Como si abrieras una puerta y entras y ves aquí ahí está Abel, Abraham, y cada uno de ellos, y vamos a ver el testimonio de ellos y cómo tuvieron fe en Dios por el hecho de haberle conocido y saber cómo había actuado con ellos en el pasado. Empieza hablando acerca de Abel en el versículo 4. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. El libro de Génesis no nos da muchas explicaciones acerca del por qué Dios aceptó el sacrificio de Abel
y rechazó el sacrificio de Caín. Pero ahora aquí en el libro de los Hebreos, en la carta a los Hebreos, podemos ver cuál es la razón. No tenía que ver con lo que estaban ofreciendo, sino cómo lo estaban presentando. Y aquí nos dice la Biblia que Abel lo hizo ¿cómo? Por la fe. El hecho de que Dios rechazara la ofrenda de Caín y Caín reaccionara así de esta forma, ¿no? Deprimiéndose, con envidia y luego matando a su hermano, nos demuestra que el verdadero problema en la vida de este hombre era su corazón. Estaba en su corazón. Dios acepta la ofrenda de Abel porque él se acercó a Dios con fe y de esta manera agradó a Dios. Y dice la Biblia que aún muerto, su actitud es un testimonio de cómo tenemos nosotros también que actuar por medio de la fe en Dios. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. El libro de Génesis nos da una larga lista de personajes que no importando cuánto tiempo vivieron, todos ellos murieron. Menos uno, Enoc. No vio la muerte porque dice la Biblia que Dios se lo llevó. Pero hay un testimonio de que él agradó a Dios. ¿Por qué? Porque tuvo fe. Conoció a Dios, sabía cómo Dios actuaba, sabía cómo Dios había sido, sabía cómo Dios obraba. Y eso le permitió caminar con Dios. Y Dios se lo llevó sin ver la muerte. Y el versículo 6, otro de los versículos favoritos y conocidos que seguramente sabemos de memoria, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios, ¿qué cosa? Crea que le hay y es galardonador de los que le buscan. Fe entonces significa buscar a Dios seriamente. Significa acercarme a Dios con seriedad. No es este sentimiento interno de que me va a ir bien en mi trabajo el día de hoy, me va a ir bien en mis decisiones que tome hoy, porque así lo declaro, así lo confieso y voy a traer la buena vibra a mi vida. Salgo corriendo y repetir todo el día las mismas palabras. Fe implica creer que Dios existe. Sería ilógico poner nuestra fe en algo que sabemos que no es real, que no existe, pero Dios existe, está vivo. Y recompensa, dice aquí, a los que le buscan. Noé, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Noé fue una persona que confió en Dios en un tiempo en el que todos hacían lo que mejor les parecía. Todos vivían sin considerar a Dios. De hecho, el día de hoy vivimos tiempos parecidos, ¿verdad? Todo el mundo hace y toma sus decisiones sin tomar en cuenta a Dios. Jesús lo dijo, que sería como en los días de Noé. Pero a pesar de Noé estar viviendo en un lugar donde todo era maldad y pareciera que eso nunca iba a cambiar, ¿qué crees? Noé decidió obedecer a Dios. Había visto la fidelidad de Dios en su vida, había visto la bondad de Dios en su familia y por eso supo que lo que Dios le hablaba era verdad. Aunque él no lo había visto, aunque él no había experimentado lo que era que lloviera sobre la faz de la tierra, sabía que Dios era digno de su confianza y por eso Noé tomó la decisión de obedecer a Dios. Seguramente todos los que lo conocían se burlaban de él. Seguramente todos lo tenían por un loco al ver lo que él estaba haciendo y construyendo. Noé, ¿qué te pasa? ¿Para qué estás haciendo eso? ¿No? Nunca va a cambiar esto, todo va a ser igual siempre, nunca va a llover. Pero Noé sabía que el que le había hablado, familia, quien lo había llamado, era digno de confianza. Era digno de depositar en él su fe. Ahora, qué interesante es el ejemplo de Noé para estos creyentes hebreos que están sufriendo
y que están siendo perseguidos. Incluso para nosotros mismos, qué interesante ver el ejemplo de Noé. Porque ¿cómo iban a ser ellos un testimonio a otras personas? Y podemos hacernos la misma pregunta nosotros. ¿Cómo podemos ser testimonio a otros en medio de un tiempo difícil, en medio de un tiempo en el que todo es maldad, todo es pecado y todo el mundo vive sin tomar en cuenta a Dios? Pues no amedrentándose, no escondiéndose, no avergonzándose de identificarnos con Jesús, sino a pesar de que todo el mundo te diga esto nunca va a cambiar, siempre será invierno, podamos decir, no, la primavera está cerca. Jesús resucitó. Jesús venció a la muerte. ¿Te das cuenta que esto es una evidencia sólida? Es un fundamento firme, es un cimiento fuerte sobre el cual puede descansar nuestra confianza, sabiendo que lo que viene en el futuro es algo bueno de parte de Dios, porque Él siempre ha sido bueno con nosotros. Versículo 8, por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió, fíjate, sin saber a dónde iba. ¿Te imaginas a Abraham saliendo de su casa, dejando su tierra, dejando su parentela, dejando su familia, todo, para dirigirse al lugar donde Dios le va a mostrar, pero él no sabe a dónde va a ir? Él no sabe cuál es ese lugar. ¿Qué te imaginas que le dijeron sus vecinos? ¿Qué te imaginas que le dijeron sus amigos? Abraham, ¿estás loco? ¿A dónde vas? ¿Cómo que no sabes a dónde vas a llegar? ¿Qué no ves que dicen que cuando se hace un viaje es mejor saber dónde termina, sino mejor quedarse en casa? Proverbios del señor Miyagi. ¿No? Pero Abraham no actuó de esta manera. Abraham no actuó así. Tomó sus decisiones por fe, porque sabía que el que lo llamaba, el que lo estaba llamando, es fiel, familia, y es verdadero. Hay veces que hay cosas en nuestras vidas que parecen no tener sentido. Y tampoco es esto de, pues me voy a aventar, ¿no? Y a ver qué pasa. Pues, en tu nombre, Señor, ahí voy y me aviento, ¿no? Estamos hablando de que hay una evidencia, familia, de que hay un fundamento en el cual puedo confiar. Dios existe, Jesucristo resucitó, Él es real y sobre esto descansa nuestra confianza y nuestra fe. Si Él ha sido bueno contigo en el pasado, te ha sostenido, lo seguirá haciendo el día de hoy en este presente y lo hará también en el futuro. Esto es la fe en Dios. Mira qué más dice de Abraham en el versículo 9. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel, ¿quién? Quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. ¿Qué quiere resaltar el autor a los hebreos con respecto a la fe de Abraham, a la fe de Sara, a la fe de Isaac? Que ellos recibieron promesas. Dios les dijo que de ellos haría una nación grande. Dios les dijo que a través de ellos bendeciría a todas las naciones de la tierra. Pero, familia, ¿qué fue lo único que vio Abraham? A Isaac, nada más. Y cuando Abraham murió,
lo único que tenía era su tumba y la tumba de su esposa. Pero aún así confiaron en Dios. Otra vez, porque le habían experimentado durante todo su peregrinar, durante todo su viaje, mientras ellos llegaban al lugar que Dios les había prometido, habían visto todo el tiempo la fidelidad de Dios. Y a pesar de ellos, a pesar de sus errores, a pesar de sus caídas, de todo lo malo que pudiera ocurrir, Dios es bueno, familia. Dios había sido bueno con ellos. Aunque no recibieron lo que se les prometió, confiaron y actuaron audazmente, tomando decisiones que cambiaron el curso de su historia. Confiaron en un Dios que ya había sido fiel con ellos y por lo tanto lo va a seguir siendo. El objeto de su más profundo deseo era Dios mismo y no lo que pudieran recibir. Y por eso me encanta como dice, Dios no se avergonzó de llamarse el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y otro gran ejemplo de la fe de este hombre, versículo 17, por la fe Abraham cuando fue probado, ¿qué hizo? Ofreció a Isaac. El que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. ¿Puedes entender eso? Habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Pareciera una locura que Dios, habiéndole prometido a Abraham que de su descendencia vendría un pueblo tan grande que no se podría contar, así como las estrellas del cielo, ni la arena que hay en el mar. Dios le había prometido que vendría un pueblo que bendeciría a todas las naciones de la tierra, pero ahora este Dios le está diciendo que ofrezca, que sacrifique a su único hijo, al que tenía. Pero Abraham conocía a Dios, sabía cómo Dios había actuado con él en el pasado, y aunque Isaac muriera, Dios iba a cumplir su promesa que le había hecho. Y esto me hace recordar un poquito a los 3 jóvenes hebreos en Babilonia. Están siendo obligados a arrodillarse y adorar una estatua que ha construido el rey. Y ellos dicen, nuestro Dios a quien servimos nos va a librar de ese horno de fuego y nos va a librar de tu mano, rey. Y si no, si es el deseo de Dios que muramos dentro de ese horno, de todos modos vamos a confiar en Él y no vamos a adorar la estatua que tú has levantado. Abraham seguramente pensó, ¿y si Isaac de veras muere? ¿Y si de veras Dios quiere que lo sacrifique? ¿Y si termina muerto? Pues él confió, porque había visto la bondad de Dios en el pasado, dijo, estoy seguro que si este joven muere, Dios lo puede levantar de entre los muertos incluso, para cumplir su promesa y para cumplir su voluntad. Porque Él es fiel, porque Él es bueno. Esto, familia, se llama fe. Esto es la fe que Dios da, confianza en Dios. El apóstol Pedro escribe también a un grupo de creyentes que de igual manera están viviendo tribulación, están pasando por sufrimiento a causa del evangelio, y les dice lo siguiente: queridos amigos, ya que son extranjeros y residentes temporales, les advierto que se alejen de los deseos mundanos que luchan contra el alma. Procuren llevar una vida ejemplar entre sus vecinos no creyentes. Así, por más que ellos los acusen de actuar mal, verán que ustedes tienen una conducta honorable y le darán honra a Dios cuando Él juzgue al mundo. ¿Qué quiere decir esto? En pocas palabras, ustedes no vivan como si fuera invierno para siempre. Vivamos con la esperanza de que Jesús resucitó. Apuntemos a este hecho de la resurrección, que es un hecho que ya ocurrió y que ahora sobre este hecho, sobre este sólido cimiento, podemos basar nuestra fe, nuestra confianza para lo que va a venir
en el futuro, sabiendo que será algo bueno siempre de parte de Dios. Y continúa la lista. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. ¿Te imaginas? José, muchos años antes de que esto ocurriera, él sabía que Dios había sido muy bueno con él y que iba a llegar un día en que los hebreos, el pueblo de Israel, no se iba a quedar ahí en Egipto para siempre. Las cosas iban a cambiar y que Dios los iba a sacar de ahí, de ese lugar, para llevarlos a la tierra que les había prometido. Y dice, un día eso va a pasar y cuando salgan de aquí, no se olviden de mí, lleven mis huesos, ¿no? Esto es fe. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas, fíjate, el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada, ¿dónde? En el galardón. Que nuestra mirada esté ahí, familia, en ese premio supremo al que hemos sido llamados, no en las cosas temporales, no en lo que se va a acabar, no en lo efímero, no en lo que va a perecer pronto. Sobre eso no hay un cimiento sólido, va a perecer, va a pasar. Pero es grande el galardón para aquellos que confían en Dios. Por la fe, Moisés dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo que pasó, fueron ahogados. Echó a la mar los carros de Faraón, ¿verdad? Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Y podríamos decir, como dijo el autor a los hebreos, aquí me falta tiempo para seguir contando, para seguir hablando, mencionando acerca de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y los profetas que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. ¿A quién te suena eso? Apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de la debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el mensaje a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Es decir, todos estos personajes de la antigüedad no vieron la llegada del Mesías. A muchos de ellos les fue prometido la llegada del Mesías, de un redentor para Israel, pero muchos de ellos no lo vieron con sus propios ojos. ¿Pero qué pasó? Su fe fue un testimonio de que esto iba a ocurrir. Y ahora nosotros, familia, que hemos experimentado este hecho poderoso de la venida del Mesías como un cordero inmolado por nuestros pecados, hemos sido perfeccionados
y justificados juntamente con todos ellos. Quisiera concluir con lo siguiente. Nuestra fe, entonces, involucra todo nuestro ser. Nuestra fe involucra nuestra mente, involucra nuestro corazón. La idea de dejar a un lado, tu cerebro, de dejar a un lado los razonamientos para creer en Dios, dijimos, no es una fe bíblica. Ya hemos visto que es un gran cimiento que se nos ha provisto, firme, sobre el cual basar nuestra confianza. Y este es el hecho de saber que Dios está vivo. Es un Dios de vivos, no de muertos. Fe tampoco es confianza, aunque no haya razones para confiar. Más bien, tengo fe porque tengo muy buenas razones para confiar. Yo te pregunto a ti en esta tarde, ¿tienes razones para confiar en Dios? ¿Tienes razones buenas para creer en Él? ¿Ha sido bueno Dios contigo? Lo seguirá haciendo en el presente, lo seguirá haciendo en el futuro. Ahora, tal vez muchos de nosotros tenemos dudas con respecto a muchos temas, ¿verdad? En la Biblia o en el caminar diario de la fe. Tenemos muchas dudas con respecto a la creación, dudas con respecto a la salvación, dudas con respecto a muchos temas. Y no está mal tener dudas, no está mal. Pero lo peor que podemos decir cuando viene a nuestra mente una duda es: voy a dejar a un lado mis dudas, solamente voy a creer, no importando que no haya ninguna evidencia para hacerlo, simplemente me voy a aventar y tener fe. Es lo peor que pudiéramos hacer, porque esto solamente provocaría una fe superficial, una fe que pronto se va a desquebrajar, se va a romper y no va a durar. Mejor, si tienes dudas, tráelas delante del Señor. Habrá ocasiones en que muchas de ellas no van a ser aclaradas, no se van a contestar. Pero cuidado también, asegúrate que sean dudas y que no sea incredulidad. Porque la incredulidad es rebelión, literalmente, rebelión deliberada. La incredulidad es: estás viendo frente a ti las evidencias de que existe un Dios y aún así cierras tu corazón a Él. Aún así cierras tu mente y cierras tu confianza en Él. Fue lo que le ocurrió a Faraón. Pudo ver la obra de Dios, pudo ver el poder de Dios en toda la nación de Egipto, pero ¿qué hacía él? Cada vez endurecía más y más su corazón. Y esto es incredulidad, y esto no se corrige nada más con obtener pruebas, sino con un arrepentimiento genuino. La fe, entonces, familia, implica convicción. Involucra mi mente, involucra mis emociones, involucra mi razón, pero no solo se queda ahí, también involucra acción y decisiones, audacia. El hecho de saber que Jesús resucitó nos da esa confianza y esa certeza de poder actuar en este presente y tomar decisiones que glorifiquen a Dios en todo lo que hacemos, sabiendo que Dios será siempre fiel en todo lo que venga en el futuro. Fe no es creer a pesar de la evidencia. Fe es obedecer a pesar de las circunstancias. Aunque las circunstancias sean difíciles, podemos obedecer a Dios sabiendo que Él ha sido bueno. Él es bueno el día de hoy y Él será bueno el día de mañana. Y quiero terminar con la siguiente lectura. Acompáñame, por favor. 1 Corintios, capítulo 15, versículo 1. Dios es digno de toda nuestra confianza, familia. Dios es digno de que depositemos en Él toda nuestra fe, porque Él es bueno. Su bondad nos ha alcanzado. 1 Corintios 15:1 dice: además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis,
en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Quieres leerlo conmigo? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Familia, esto es lo que creemos. Este es el cimiento sobre el que descansa nuestra fe. Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado, pero no se quedó ahí en el sepulcro, resucitó al tercer día, porque así estaba dicho, así estaba escrito de él. Esta es la base sólida sobre la que puede descansar nuestra fe para las decisiones que podamos tomar en el futuro. Así que vivamos, familia, por fe, vivamos agradándole a Dios, vivamos honrándole con todo nuestro corazón en todo lo que hagamos, en todo lo que pensemos y con toda nuestra manera de vivir. Oramos a Dios. Padre, te damos muchas gracias por esta evidencia sólida que tú has provisto, Señor, por este cimiento fuerte sobre el que descansa nuestra confianza. Que Cristo murió por nosotros, conforme a las Escrituras. Fue sepultado, pero resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Esto es un hecho, es una realidad del día de hoy, Señor. Y porque tú vives, podemos confiar en ti, Señor, que serás Dios soberano siempre y tienes el control de todas las cosas, Señor, que estemos viviendo en este presente y en el futuro. Honramos tu nombre, Señor. Queremos pedirte con todo nuestro corazón que tú aumentes nuestra confianza en ti, Señor, pensando en esto. Si hay dudas en nuestros corazones, tú disípalas a la luz de tu palabra, Señor. Si existe duda, si existe incredulidad, te pedimos perdón, Señor, porque yo quiero creer en ti. Ayuda mi incredulidad, Señor. Quiero rendir mi vida, quiero rendir mi voluntad a ti, al hecho de saber que tú, Señor, has sido bueno todo el tiempo y nunca has fallado ni fallarás. Nunca has mentido ni lo harás. Tú has sido fiel, Señor. Has sido bondadoso conmigo, has sido bondadoso con cada uno de nosotros. Y por eso te adoramos con todo nuestro corazón, Señor. Recibe la gloria, recibe la acción de gracias, recibe nuestras vidas como una ofrenda, Señor, como un sacrificio delante de tu presencia, respondiendo a esto que tú has hecho, a esto que tú eres, Señor, bondadoso, fiel, digno de confianza. Y si estamos pasando por alguna situación difícil en nuestras vidas, si estás viviendo enfermedad, si estás pasando cosas difíciles, la primavera está por llegar y estamos seguros de eso, porque Dios ha actuado de buena manera con nosotros. Dios ha sido fiel, Dios ha sido bueno con nosotros. Gracias por tu bondad, Señor. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu fidelidad. Te adoramos con todo nuestro corazón. En el precioso nombre de Jesús. Amén.